Hola, ¿qué tal? Soy Kelly Marchena y les vengo a contar el segundo capítulo de mi videolibro La historia de un inmigrante. Bueno, entonces durante el tiempo que yo estuve viviendo en esta casa de Chacha, como les comentaba, la señora me trató muy bien. Me trató muy bien porque me dejaba entrar a la piscina, me dejaba entrar al mar. Ella me trató como una hija. Llegó un momento donde me trató como una hija porque me enseñó, me preguntó primero que si sabía nadar, y dije que sí, y me ayudó a bajar con ella al mar, me paseaba con ella. Lo único que miedo tenía a las medusas. Lo de las medusas no lo podía llevar bien, pero bueno, gracias a Dios, creo que me picó, me acuerdo una, pero pequeñita, y nos tuvimos que salir del mar. Luego, recuerdo muy bien, durante la estancia que estuve trabajando con ellos, con el cardiólogo, el doctor pues cumplía años. Él cumplía años y claro, los invitados eran jueces, fiscales, del tipo de su estatus, ¿no? De él, ¿no? Médicos, cirujanos, jueces, abogados, ¿no? Y recuerdo que él iba a hacer el catering para que pudieran hacer la comida. Entonces le dije, don Enrique, le digo, no lo haga y déjeme que yo le haga, porque yo sé hacer bocadillos, sé hacer torrejitas, sé hacer cosas porque mi madre me enseñó. Y recuerdo que me dijo, ¿es verdad, Kelly? Sí, yo se lo hago, no se preocupe, yo se lo hago. Lo único que recuerdo que pidieron fue el lechón. Y curiosamente, hice todo. Mi madre me había enseñado de muy pequeña a hacer las torrejitas de atún y de pejerrey. Y yo recuerdo que en ese entonces lo parecido al pejerrey era el boquerón. Agarré, pedí los boquerones, limpié, los hice, después los batí con el huevo, con la harina, hice unas tortillitas, hice gazpacho, hice pisto, comidas de aquí, pero también comidas de allá. Y me acuerdo que, curiosamente, la gente quería comer más de justo esas tortillitas. Querían esas tortillitas de boquerones, les había encantado y venían a la cocina exclusivamente a ver quién lo cocinaba. Y entraban y me decían, tú lo has hecho, mira qué jovencita tal. Y me regalaban 1,000 pesetas, 5,000 pesetas, 2,000 pesetas. Y yo lo guardaba, todo lo guardaba. Porque venían y me lo regalaban. O sea, venían y me daban eso. Ya esté un poquito más, que está buenísimo. Y no sé qué. Y yo, ahí bátelo con la harina, bátelo con el huevo, lo freía y todo eso. Y muy bien. Y claro, contentos, todo el mundo contentos. Hice de postre budín. Hice, me acuerdo, un pionono. Bueno, hice un montón de cosas que ellos quedaron fascinados y encantados. Recuerdo que todos se fueron contentos hablando de mí, muy bien, la chica que tiene Enrique. Entonces recuerdo que decían, que la chica de Enrique, que cocina muy bien, que hace estas cosas, curioso. Y eran curiosidades, claro, la tortillita de boquerón ellos nunca la habían comido y no sabían cómo lo hacía, me pedían que les dijera cómo era la receta, tal. Y los postres, felices. Cuando se iban contentos, pero esto me causa gracia y siempre lo he dicho. Yo llevaba uniforme porque antiguamente pues las chachas llevaban uniforme. Y bueno, en mis épocas de niñez, algunos recordarán, algunos de los 90, que son de esas épocas del tecno y todo eso, se acordarán que en la niñez había un dibujo animado que se llamaba ¿cómo era? Era un dibujo animado que era como del espacio y tal. Y había una robot que le decían la robotina, que era la empleada. Y la robotina pues vestía un traje negro con mandil blanco, gorrita blanca con negro y tal. Pues así estaba vestida, como la robotina. Y siempre me causa gracia porque digo, me acordaba de eso que yo veía en la televisión y al final yo estaba vestida de robotina. Era curiosísimo. Pero bueno, alguna cosa que me causó mucha satisfacción fue el agradecimiento de la gente española hacia mi persona por lo que yo hacía, ¿no? O sea, era gratificante y era de mucho agrado para mí. Era muy jovencita y me sentía muy acogida, la verdad. Siempre me sentí desde un principio muy acogida. Hasta ese entonces todavía me sentía acogida y querida, ¿no? Más que todo querida. Bueno,
Durante toda esa época, pues el día de mi descanso, pues siempre tenía mi día de mi descanso, el hijo de la señora agarraba pues y me llevaba, me acuerdo, me llevaba a ¿cómo se llama esto? A Palma de Mallorca, porque yo estaba en una cala, ¿no? Y a media hora estaba la ciudad, entonces él me llevaba en moto y me dejaba ahí, y yo pasaba mi día ahí, me iba con otras personas que también descansaban, y ahí nos íbamos a pasear, a conocer, a disfrutar. Y bueno, la verdad que disfruté mucho de esa época, disfruté mucho del trabajo, porque era un trabajo y a la vez para mí era como un trabajo placentero, ¿no? Porque era un trabajo al que yo no estaba, como se dice, acostumbrada, pero que lo tomaba de una forma bastante grata, bastante grata, y la verdad que fue algo muy satisfactorio porque hice algo sinceramente que me gustó. Era trabajo, pero me gustó. Y bueno, pasó el tiempo, y durante el tiempo que estuve trabajando ahí, los hijos de los señores vivían contentos, porque lo único que se iban tristes porque se iban gordos, porque dicen que comían demasiado dulce, porque les hacía pudín. Y claro, aquí la gente europea se cuida mucho, tanto en los dulces como en las verduras y todo, y conmigo pues comían muy bien. Y bueno, estuve con ellos 2 meses muy buenos de vacaciones, terminó mis vacaciones y ellos me recomendaron para trabajar en ese trabajo donde sí tuve una mala experiencia porque empecé a trabajar en un lugar de un futbolista. Por respeto a las personas trataré de no dar nombres, porque me gusta respetar un poco la privacidad de la gente, y tampoco me gustaría pues que se lleven un mal concepto de las personas, porque ya es algo muy pasado, ¿no? Lo voy a tomar como un respeto. Entonces, era un jugador de fútbol, y trabajé con él cuidando a su niño y a la vez pues cocinando. Pero yo recuerdo que yo vivía con ellos porque estaba de interna, vivía con ellos y trabajaba de interna, y tenía una habitación en el altillo, ¿no? En ese altillo pues era también la sala de videojuegos del niño, y todos los videos que tenía pues eran en inglés, ¿no? En inglés, todos eran en inglés. Y recuerdo pues como que normalmente legal en ese entonces era descansar de 5:30 a 5:30. Nosotros, las chachas, teníamos 2 horas de descanso. Y en esas 2 horas de descanso, pues podíamos dormir, ver lo que quisiéramos, pero descansar. Entonces yo recuerdo que a veces este señor pues me hacía trabajar más de lo normal. Él quería pues que yo esté más tiempo con el niño, que yo cuide al niño. Y claro, ya llegaba un momento donde yo tenía que hacer mi descanso, porque ya me habían educado en que yo tenía que tener un descanso, porque era mi derecho como empleada, era mi derecho tener mi descanso. Pues como que no le empezó a gustar eso. Él quería que esté trabajando las 24 horas del día. Entonces me dijo que no le gustó, y un día me dijo que le hiciera una ensalada. Fui a hacerle la ensalada, y porque no le corté el tomate redondo, y si algún día ese señor ve la historia se acordará de lo que hice, o sea, porque no le corté el tomate redondo, me dijo que ya no quería que trabaje más. Entonces, bueno, le dije, está bien, déjeme atender primero al niño. En ese entonces le digo, déjeme atender al niño, termino de atender. No, me dijo, te me vas, coge tus cosas y te me vas. En ese entonces. Así que pues llamé a mi familiar, le conté lo que había pasado, me dijo que no lo veía justo, que no lo veía normal, y tuve que directamente pues hacer mis cosas. Y al hacer mis cosas, pues alistar, yo recuerdo que lloraba porque decía, o sea, no me merecía que me echara, porque simplemente pedía mi derecho de mi tiempo de descanso. Y bueno, pues tristemente pues me tuve que ir, me recogió mi familiar, saqué mis cosas y me fui. Y me fui otra vez a donde ya estaba antiguamente hospedada, hasta que pudiera encontrar algo. Recuerdo que tuve que luego, un poquito más adelante, hablar con el doctor, y claro, él me había recomendado, y le comenté lo que había pasado, y me dijo, pero Kelly, me dijo, él me ha dicho de que tú estabas mirando videos
y que te pasabas todo el tiempo mirando videos. Entonces yo recuerdo que yo no hablo inglés, Entonces recuerdo que el doctor sí que había visitado la casa muchas veces de este futbolista. Y le digo, doctor Enrique, le digo, pero acuérdese que yo no sé hablar inglés. Y los videos que el nene tiene arriba son en inglés. Y me miró y me dijo, tienes razón, Kelly. Pues sí, además creo en ti y la verdad, creo en ti por muchas cosas y muchos factores por los cuales yo cuando he trabajado contigo sé que es así. Y me parece muy, muy mal que este señor, ahora porque patea un balón y haya hecho dinero, como que quiera, como se dice, como que abusar, ¿no? Del tiempo de mi trabajo, algo así. Y me gustó mucho que confió en mí, en mi palabra. Claro, era muy jovencita, o sea, él se daba cuenta que dentro de lo que cabe, pues yo tenía principios, tenía valores, a pesar que venía de un país sudamericano, era una chica pues que tenía educación, y una de las cosas que no podía hacer era mentirle, ¿no? O sea, porque ya había trabajado con él, ya me conocía, ya me había tratado. Y incluso una cosa muy curiosa que me pasó trabajando con él, me acuerdo que me dijo, Kelly, tú y yo podemos hacer dinero, porque en una oportunidad su cuñada, que venía de Estados Unidos también a verlo, su cuñada agarró y se golpeó con la puerta del garaje, que aquí se le llamaba Porsche, se abrió una ceja aquí, y yo recuerdo que ellos querían llamar a la ambulancia para llevársela de urgencia. Le dije, no, tráigame un huevo. Me trajeron un huevo, y esto puede valerle a muchos, Me trajeron un huevo, reventé el huevo, saqué la telita de la clara del huevo, se la puse, y esa señora hasta el día de hoy, porque yo recuerdo que en algún momento hablé con la señora, con su hermana, vive agradecida porque no le quedó cicatriz y siempre se acuerda de mí. Dice, yo me acuerdo mucho de Kelly porque ella me ayudó a que yo no tenga cicatriz y me hizo una cosa que yo no sabía y fue curioso. Pues por eso yo creo que también el Señor pues como que tenía un poco esa confianza de que yo le demostré, ¿no? Que no tenía necesidad de engañarlo, necesidad de mentirle. Así que tristemente pues me echaron de ese trabajo.